Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con nuestro contenido de curso. Siempre hoy, 26 de septiembre, daremos inicio a nuestra tercera unidad, la tercera y última unidad de nuestro curso. Vean, ha estado intenso nuestro curso. Entonces, vamos ya a trabajar hoy en esta segunda parte con el tema de matrices, definiciones y matrices especiales. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las matrices, cómo se representan, cómo se usan, qué matrices importantes hay, qué operaciones podemos hacer, y si nos da tiempo, llegaremos hasta eso. Vamos a hablar de muchas cosas sobre matrices ahorita en estos 50 minutos. Muy bien, vamos a ver dónde estamos. Ya vean que hayamos bastante contenido desarrollado. Ya pasé a las 210 páginas. Muy bien, entonces matrices, definiciones y operaciones. Definiciones y propiedades. Para poder comprender lo que son las matrices, primero tenemos que comprender pues, cómo es el manejo muchas veces de cierta información. Para que sea simple y fácil la comprensión, imagínense que nosotros estamos tratando de determinar para algún estudio, alguna investigación específica, cuántos niños hay en dos escuelas. Luego de la pandemia, imaginemos, ¿no? Cómo era el comportamiento de las escuelas, cómo está actualmente la cantidad de estudiantes en algunas escuelas después de la post-pandemia, ¿no? Post-pandemia. Entonces imaginemos que tenemos aquí pues, dos cuadros que contienen información acerca de cómo están estas dos escuelas. Vamos a hacerlas pequeñitas. Más o menos por acá, ven. Más o menos. Supongamos entonces, voy a llamar esto una escuela A y una escuela B. Aquí tenemos información acerca de cuántos niños y cuántas niñas hay actualmente en la escuela en preprimaria y en primaria. Entonces, vean, pues aquí tenemos una escuela A en la que, por ejemplo, pues yo sé que en preprimaria hay 25 niños y en primaria hay 85 niños. Niñas hay 28 en preprimaria y 74 en primaria. Mientras que en la escuela B, pues para niñas tenemos 43 en preprimaria, 115 en primaria, niños hay 35 en preprimaria y 95 en primaria. Tenemos ahí ciertos datos que nos pueden servir para tabular cierta información de cantidad pre y post pandemia o cosas por el estilo, ¿no? Para alguna información, investigación o algo relacionado que nos pueda servir. Aquí tenemos entonces un cuadro o una tabla en la que podemos manejar esa información. Muchas veces se les puede conocer a estos cuadros como matrices. Ahí empezamos con la idea de una matriz. Porque resulta que una matriz no es más que un arreglo rectangular de números, en el que los números representan cierta información. Recuérdense que los números simplemente por sí solos pues, nos dan cantidad, pero no nos dicen sobre qué estamos hablando. En este caso aquí tenemos una matriz que muchas veces se le conoce como matriz de doble entrada. ¿Por qué? Porque para conocer el significado de este número 25, pues yo tengo que conocer pues dos datos que lo representan. Por ejemplo, este 25, ¿qué representa? Niños. ¿Niños de qué? Niños de preprimaria en la escuela A. Entonces, para poder saber qué significa, necesitamos de datos de filas, ¿sí? O renglones y de columnas. Necesito datos de ubicación de una columna y de una fila o un renglón. A veces se le conoce esto como fila o se le puede conocer como un renglón, cualquiera de los dos elementos. Entonces esto de por aquí nos representa ahora una matriz. Y una matriz de forma abstracta, de forma sin definición, sin mayor cosa, pues podemos escribirla, ¿sí? Representándola con letras mayúsculas. Una matriz siempre se representa con letras mayúsculas y hay dos formas de poder agrupar estos números. En una matriz, podemos agrupar los números utilizando corchetes o utilizando paréntesis. A mí no mucho me gustan los paréntesis porque pues a veces ya por carreras voy escribiendo los paréntesis ya muy rectos. Lo que no se puede utilizar para representar matrices son barras. Eso no se puede utilizar porque ya tendría otro significado dentro del tema de matrices. Entonces, pues yo voy a preferir utilizar
corchetes para representar una matriz. Entonces, una matriz no es nada más que un conjunto de números arreglados de forma rectangular en el que cada uno de ellos representa un valor o tiene un significado específico. Para este caso, vean, si nosotros llevamos o simplemente matematizamos esta tabla en forma de matriz, entonces esta matriz estaría conformada por 4 elementos. Los elementos 25, 85, 28 y 74. Mientras que si nombro aquí una matriz B, entonces esta matriz pues sería la matriz con elementos 35, 95, 43 y 115. Tenemos entonces aquí dos matrices, vean, que representan pues simplemente el arreglo rectangular, en este caso de 4 números. Arreglados de tal manera que tenemos 2 columnas y 2 filas o 2 renglones. Voy a tratar de decir más renglones que filas, ¿sí? Pero es indiferente. En muchos libros ustedes van a encontrar que les hablan de filas y columnas o renglones y columnas. Yo los voy a utilizar indistintivamente, pero creo que me doy cuenta que utilizo más renglones. Utilizo más la palabra renglones que la palabra filas. Entonces, esta matriz se dice que tiene el tamaño de 2 renglones y 2 columnas. Y se abrevia diciendo de que el tamaño de la matriz es de un arreglo de 2 por 2, haciendo referencia a que tenemos 2 renglones y 2 columnas. Siempre el primer elemento me hace referencia a lo que es un renglón o una fila, dependiendo de cómo lo quieran llamar ustedes. Y el segundo elemento me dice a la cantidad de columnas que tenemos. Esto porque, pues supónganse, para este caso, supónganse que estamos hablando de preprimaria y podemos dividir esta primaria en grados primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Entonces podríamos poner de aquí de primero a tercero y aquí de cuarto a quinto. Entonces tendríamos una matriz que seguiría teniendo 2 renglones, pero ahora estaría conformada por 3 columnas. Entonces a esa matriz la llamaríamos, o sería una matriz de tamaño de 2 por 3, haciendo referencia primero siempre el número inicial a renglón y el segundo número a columnas. Esta matriz B también tiene es un arreglo de números de 2 por 2, haciendo referencia otra vez a que tenemos 2 renglones y 2 columnas. Entonces, una matriz es eso. Una matriz es un cuadro que tiene un arreglo rectangular de números, en donde los números pueden representar cierta cantidad. Y de forma abstracta, así como los números, ¿no? Nosotros sumamos, multiplicamos, dividimos números. Y esos números pues son simplemente eso, números, cifras, cantidades, no haciendo referencia a cierta información. Igual van a ser las matrices. Por supuesto que pueden representar cierta información, por supuesto que pueden manejar cierta información, podemos concluir a cierta información en base a lo que tengamos, pero estos principalmente son las matrices. Entonces vamos a definir que una matriz es un arreglo de números rectangular que puede tener cierta cantidad de números, de columnas y cierta cantidad de renglones. ¿Estamos? Entonces, generalmente las las matrices se representan con letras mayúsculas y podemos escribir que una matriz es un arreglo de números indicando de esta manera, miren, pues corchetes para indicar que dentro de él van a ir muchos elementos a minúscula. ¿Estamos? De tal manera que vamos a contener aquí adentro números I, J, en donde I hace referencia al número de renglón en el que se encuentra una cantidad y J es la cantidad es el número de columna en el que se encuentra un elemento. Por ejemplo, si utilizamos nuevamente esta matriz A y ya la vamos a manejar de forma abstracta, ya solo simplemente es una matriz. Cuando yo hablo de que tengo un elemento, por ejemplo el elemento A, 2, 1, no A sub 21, no, es A2, 1, para cuando estamos hablando de matrices, por supuesto. Este elemento se refiere, perdón, este símbolo o esta escritura se refiere al elemento que se encuentra ubicado en el segundo renglón y en la primera columna. Por lo tanto, el elemento A2, 1 de esta matriz es el elemento 28. Así estamos representando entonces
los elementos o llamamos al elemento de una matriz. Si volvemos a esta matriz, por ejemplo, si yo quiero hablar del elemento 1, 2, yo sé que aquí estoy hablando del elemento que conforma la matriz B, que se encuentra en el primer renglón y en la segunda columna. Primer renglón y segunda columna. Por lo tanto, estamos hablando o estamos haciendo referencia al elemento 95. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que una matriz, para simplificar su descripción, se utiliza simplemente como A igual a una matriz de A y J. Aquí estamos hablando entonces de que esto es una matriz conformada por I filas y J columnas, en los que A son los elementos de esa matriz. Utilizamos entonces A mayúscula para representar una mayúscula para representar al nombre de la matriz, y utilizamos la minúscula para llamar a los elementos de esa matriz, utilizando subíndices que deben indicar el número de renglón y el número de columna en el que se encuentra esa cantidad o esa cifra al que estamos haciendo mención. ¿Estamos? Así llamamos entonces a un elemento de una matriz. ¿Estamos? Existen infinidad de matrices. Muchas matrices, cada una con ciertas cantidades, cada una ubicada con ciertos elementos, pero llegan a existir matrices especiales, matrices que van a aparecer de forma recurrente en el estudio cuando nosotros nos metemos a esta rama de la matemática que es extensa y se conoce como álgebra lineal. El álgebra lineal, pues, es el estudio de esas ecuaciones y variables lineales, de tal forma de que se prefieren utilizar, pues, las ideas de matrices porque simplifican mucho los procedimientos y extienden la idea para manejar más información. Entonces, vamos a mencionar aquí algunas matrices especiales o matrices importantes. Primeramente, vamos a tener aquí una matriz que se llama la matriz 0. La matriz 0, representado con una letra O mayúscula, sí, así con colita para que no parezca 0, es una matriz que tiene la característica de que todos sus elementos A y J, ¿sí? Es una matriz, o hablemoslo así. La matriz 0 es una matriz llamada O, de tal manera que está conformada por todos los elementos A y J, A sub i J, en donde A sub i J es igual a 0 para todo i J. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué simbolismo os estoy escribiendo aquí? Cuando hablo de que A y J es igual a 0, estoy diciendo que el elemento i ubicado en el renglón i y en la columna j es igual a 0. Pero cuando digo ij, ¿a qué elemento me refiero? Pues me refiero a, este símbolo significa para todo. Significa que para todo valor ij, entonces el elemento a sub ij es igual a 0. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la matriz O, 0, 0, 0, 0, es la matriz 0 de tamaño de 2 por 2, en la que todos sus elementos son 0. Vean que, por ejemplo, si yo pongo ¿cuál es el elemento A sub 1, 1? Pues es 0. ¿Y cuánto es el elemento 2, 1? Pues también es 0. ¿Y cuánto es el elemento 2, 2? Pues también es 0. Entonces, esto es lo que estoy significando aquí. Miren, que cualquier elemento A sub ij es igual a 0, en el que i y j pues es cualquier valor. ¿Estamos? Todo número, toda combinación de columnas y renglones, o haciendo referencia a cualquier elemento, siempre va a ser 0. Puedo tener también la matriz 0 de tamaño de 3 por 3, en la que para este caso pues tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es la matriz que tiene todos los elementos igual a 0, y es una matriz de 3 por 3 que tiene 9 elementos y todos están conformados por 0. Ahí tenemos una de las matrices importantes que vamos a manejar en algún momento, creo que lo mencionamos, que es la matriz 0. ¿Estamos? Otra matriz importante es una matriz que se conoce como matriz identidad. Una matriz identidad es una matriz que tiene la característica de que ciertos elementos están compuestos por 1 y el resto de elementos son 0. Es decir, es una matriz que está conformada simplemente por elementos 1 y 0. Pero no simplemente pues cualquier
cantidad de unos y ceros, sino cierto orden específico. Una matriz de identidad representada con el símbolo I es una matriz cuyos elementos A sub ij, A sub ij, de tal manera que A sub ij es igual a 1 si I es igual a J. Y A sub ij es igual a 0 si I no es igual a J. Otra vez, explíqueme esos simbolismos. ¿Por qué le gusta mucho utilizar simbolismos? Van a decir ustedes. Porque podemos expresar bastantes ideas de una manera más simple. En lugar de escribirlo, me va a pasar para acá para seguir trabajando con suficiente espacio. La matriz de identidad entonces es aquella matriz conformada por todos los elementos A sub ij, en lo que los elementos A sub ij van a ser 1 si I es igual a J. Por ejemplo, estaría definiendo que el elemento A1, 1, vean como I es 1 y J es 1, pues entonces el valor va a ser 1. A2, 2, pues va a ser 1. A3, 3 va a ser 1, ¿verdad? Porque los elementos son iguales. Pero el resto de elementos, vean, el resto de elementos van a ser 0 si I y J no son iguales. Por ejemplo, el elemento porque puse aquí 0. A1, 2, pues es 0, ¿por qué? Porque 1 no es igual a 2. El elemento 2, 3 es igual a 0, ¿por qué? Porque no son iguales. Cuando nosotros hacemos toda la combinación, por ejemplo, supongamos que tenemos la matriz identidad de 3 por 3, es decir, tenemos 3 filas y 3 columnas. Entonces, esa matriz identidad sería una matriz que tendría la forma en la que el primer elemento colocado en la primera fila, el primer renglón y primera columna, pues es 1 porque los elementos son 1. El elemento en el segundo renglón y segunda columna y el elemento en el tercer renglón y tercera columna son 1. Y el resto de elementos van a ser 0. ¿Estamos? Generalmente a los elementos colocados en esta posición se dice que son los elementos colocados en la diagonal principal. Llamamos entonces a esto a la diagonal principal de una matriz. O simplemente diagonal de una matriz, ¿verdad? Entonces, una matriz de identidad va a ser aquella matriz cuadrada, porque tenemos la misma cantidad de filas y la misma cantidad de elementos, en la que los elementos de su diagonal son 1 y el resto de elementos son 0. Es prácticamente lo que dice aquí. ¿Estamos? Tenemos aquí una condición que I tiene que ser una matriz de tamaño M por M. Estamos siempre cuadrada. No existe una matriz de identidad que sea rectangular, por así decirlo. ¿Estamos? Vean que vamos a generalizar aquí. Aquí tal vez me emocioné y no mencioné algo aquí importante. Miren. El tamaño de una matriz. Ya se los mencioné, pero no lo escribí como definición. Una matriz tiene un tamaño dado por M por N, donde M es el número de renglones y N es el número de columnas. Generalmente se representa de esta manera, ¿no? M es el número de renglones, N es el número de columnas. Entonces, como antes, esta matriz tiene 2 renglones y 2 columnas, por lo tanto es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Esta matriz tiene 3 renglones, primero los renglones y luego las columnas, entonces tenemos 3 por 3. ¿Estamos? Ahí tenemos entonces la matriz de identidad, una matriz cuya diagonal principal está conformada por 1 y el resto de elementos es 0. También existen las matrices triangulares. Las matrices triangulares son aquellas matrices cuyos elementos están ubicados simplemente en por arriba o por abajo de la diagonal principal. Por ejemplo, supónganse que tenemos una matriz de 3 por 3. Perdonen que esté hablando solo de matrices cuadradas, pero de momento son las que más vamos a usar. Supónganse 2, 4, menos 3, menos 1, 0,
y 5, por ejemplo. Y el resto de elementos son 0. Vean, quitemos este 0 solo por fines prácticos. Esta de aquí es una matriz triangular porque se dice que está conformada simplemente por elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal y generalmente se le dice que es una matriz triangular inferior. Otra matriz que podríamos tener aquí es una matriz que sea al contrario, 2, 4 y menos 3. Y que aquí tengamos pues 7, 5 y menos 1 y aquí 0, 0, 0. 6 entonces que aquí tenemos una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque los elementos diferentes de 0 se encuentran por arriba de la diagonal principal. ¿Estamos? Eso es una matriz triangular. También podemos tener una matriz diagonal. Una matriz diagonal es aquella matriz cuyos elementos están ubicados simplemente en la diagonal principal. 2, menos 5, 7 y el resto de elementos son 0. O sea que podemos decir que la matriz identidad pues es una matriz diagonal, ¿verdad? Cuya diagonal principal es simplemente 1, como volvemos a la definición principal. ¿Estamos? Entonces, una matriz identidad no es más que una matriz diagonal cuya diagonal principal o cuyos elementos principales son simplemente 1. ¿Estamos? Elementos importantes. Podemos tener matrices bien particulares que se conocen como matriz columna y matriz fila. Una matriz columna es aquella matriz que está conformada simplemente por una columna. Es decir, yo podría tener una matriz que esté conformada por los elementos, por ejemplo, 3, 2, 1, que es una matriz que vean que tiene 3 renglones, pero simplemente una columna. Es decir, el tamaño de esta matriz es de 3 por 1. 3 renglones o 3 filas y una columna. Mientras que podríamos tener también aquí lo que conocemos como una matriz fila. Matriz fila, hablemos de matriz fila. Una matriz fila es aquella matriz que está conformada simplemente por una fila de elementos. Por ejemplo, una matriz A que tenga los elementos 2, 4 y 6. Ojo porque no separamos los elementos por comas de momento, ¿verdad? Entonces, esta matriz tiene una fila o un renglón, pero está conformada por 1, 2 y 3 columnas. Eso significa que tenemos aquí una matriz que tiene tamaño de un renglón y 3 columnas. Ahí tenemos entonces una matriz fila, una matriz columna. Estamos en matrices muy importantes que vamos a trabajar en su momento cuando sea oportuno. Matriz diagonal, matriz triangular, matriz identidad importante, matriz 0. ¿Estamos? Esas son las principales matrices que vamos a utilizar, matrices que vamos a aprender, matrices que nos van a ser muy útiles en el trabajo que vamos a estar realizando durante el transcurso de desarrollo de este tema de introductorio como una introducción a la álgebra lineal. ¿Estamos? Ahí tenemos principales matrices. No significa que no hayan más, por supuesto que vamos a encontrar más tipos de matrices. Pero creo que las más útiles, las que más nos van a servir o las que más vamos a hacer mención son estas de por aquí. ¿Estamos? Ahora, hay operaciones que nosotros podemos hacer con las matrices. ¿Sí? Unas operaciones iniciales. Hablemos de operaciones iniciales entre matrices. No, operaciones iniciales de matrices, pongamos. Muy bien. Operaciones iniciales de matrices. Volvamos a nuestra idea original, en donde aquí tenemos, por ejemplo, una escuela. Creo que se va a venir más información de la que necesito, pero vamos a quitarla aquí. Sí, exacto. No necesito esto, ¿no? Ahí está. Supónganse que tenemos este cuadro, esta matriz, que ya representa una matriz, ¿no? Y que los números pues representan cierta cantidad. Y imaginemos que esta es la cantidad de estudiantes en esta escuela post pandemia.
Y por allí encontramos, o por allí algún profesor nos da la información de que antes de la pandemia la escuela tenía el doble de estudiantes. ¿Sí? La escuela tenía exactamente el doble de estudiantes de los que tiene ahora. Bueno, pues entonces, ¿cuántos estudiantes habrían? Pues entonces nosotros podemos venir. No sé si podré copiar. Ah, no se va a venir todo. Vamos a editar esta tableta de aquí. Según lo que me están diciendo, antes de la pandemia había el doble. Por lo tanto, aquí debería 50. Uy, uy, aquí no, aquí. El doble de 85 serían, ¿qué? 170. 170. El doble de 28 serían, ¿qué? 56. El doble de 74 serían, ¿qué? 148. Espero no estar equivocado. Entonces ya tenemos aquí la información. Puedo afirmar entonces que en esta escuela A, la cantidad de información que estamos mostrando en esta tabla, pues es información post-COVID, post-pandemia. Mientras que esta información sobre la escuela A nos da información sobre la cantidad de estudiantes pre-pandemia. ¿Sí? Entonces, pues tenemos exactamente el doble. Si nosotros lo queremos ver desde un punto de vista abstracto, pensemos entonces que tenemos una matriz llamada matriz A, que está conformada por los elementos 25, 85, 25, 85, 28 y 74. 28 y 74. Aquí tenemos esta matriz llamada A. Si yo digo que antes de la pandemia teníamos el doble, estoy diciendo entonces que estoy duplicando la cantidad de matriz, es decir, tengo el doble de la matriz. Entonces, cuando yo quiero operar o multiplicar una cantidad por una matriz, que se conoce como un escalar por una matriz, yo digo 2 veces la matriz A, eso significa que vamos a multiplicar por 2 cada elemento A sub ij de la matriz A. Vean qué simbología tan extraña, ¿no? Recuérdense que esto hace referencia a cualquier elemento de la matriz. Y significa entonces que cualquier elemento de la matriz o todo elemento de la matriz va a ser multiplicado por 2 en este caso. En general, cuando yo tengo que multiplicar una cantidad escalar por una matriz, lo único que hacemos es multiplicar cada elemento de la matriz por dicha constante. Entonces, para este caso, si yo quiero obtener el doble de la información, es decir, 2 veces la matriz A, esto simplemente sería multiplicar por 2 cada elemento de esta matriz. Entonces, 25 por 2 pues es 50, 85 por 2 es 170, 28 por 2 es 56 y 74 por 2 es 148. Y aquí tenemos entonces a lo que llamamos una multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces vamos a colocar aquí, tal vez al principio, que esto a lo que estamos haciendo referencia es a la multiplicación de una matriz por un escalar. Vamos a llamar escalar simplemente a un número que no forma parte de una matriz, ¿sí? Que no es una matriz. ¿Estamos? Que no es una matriz.
Dentro de las operaciones de matrices también vamos a encontrar algo que se conoce como traspuesto o transpuesto. El traspuesto o transpuesto de una matriz consiste en reordenar los elementos de una matriz. Es decir, supónganse que tenemos aquí una matriz llamada A con elementos A y J. Entonces vamos a definir que el transpuesto o traspuesto de la matriz representado como un exponente va a ser aquella matriz que va a tener ahora los elementos A sub Ji, ¿sí? A sub Ji. Es decir, vamos a intercambiar los elementos. Eso significa, por ejemplo, si nosotros teníamos un elemento en la matriz A, que era el elemento 2, 3, este elemento que estaba en el segundo renglón y en la tercera columna, va a pasar ahora a estar en el elemento, o se va a convertir ahora en el elemento 3, 2. Es decir, va a pasar a estar ahora en la tercera, en el tercer renglón y segunda columna. Explíquelo más despacio, va a decir. Pues con mucho gusto. Supónganse que tenemos aquí una matriz cuadrada otra vez, con los elementos 2, 1, 5, 7, 9, menos 2, 3, menos 1 y 4. Y queremos calcular el transpuesto de esta matriz. Bueno, el transpuesto de esta matriz va a ser aquella matriz en donde los elementos van a intercambiarse de posición. Imagínense entonces. Bien, este elemento es el elemento A sub 1, 1. Este elemento A sub 1, 1 pues va a pasar a ser el elemento A sub 1, 1. ¿Por qué? Porque intercambia sus valores, o sea, este elemento se queda exactamente donde está. Este elemento, vean, es el elemento A sub 1, 2. Este elemento va a pasar ahora a ser el elemento A sub 2, 1. El elemento 2, 1 va a ser aquel elemento que está en el segundo renglón y primera columna. Segundo renglón y primera columna. Eso significa que este elemento va a encontrarse ahora aquí. ¿Sí? Este elemento que se encuentra en el primer renglón y tercera columna, o sea, el elemento A sub 1, 3, va a pasar ahora a ser el elemento A sub 3, 1. O sea, el elemento que está en el tercer renglón y primera columna. Tercer renglón y primera columna. Este elemento entonces va a pasar aquí. Y así vamos a seguir. En palabras simples, comunes y bien sencillas de comprender, cuando nosotros tenemos que calcular el transpuesto de una columna, la primera columna va a pasar a ser el primer renglón. La segunda columna va a pasar a ser el segundo renglón. 7, 9, menos 2. Y la tercera, fila o tercer renglón va a convertirse en la tercera columna. Entonces me quedaría 3, menos 1 y 4. Y quiero que noten que la diagonal principal no sufre cambios, porque lo único que estamos haciendo es rotar los elementos. El 7 pasa al 1 y el 1 pasa al 7. ¿Ven? El 5 pasa al 3 y el 3 pasa al 5. El menos 2 pasa al menos 1 y el menos 1 pasa al menos 2. ¿Ven? Estamos intercambiando filas y columnas. A eso lo llamamos el transpuesto de una columna. De una matriz, perdón. Incluso si tenemos matrices un poco más complejas, por ejemplo, supónganse que tenemos aquí una matriz conformada por los elementos 2, 3, 1, 4, 5 y menos 1. Esta es una matriz, a ver si me logran adivinar ahí con ustedes, pues díganse a ustedes mismos. Esta matriz es de tamaño tanto por tanto. ¿Cuánto creen ustedes que es? Díganlo allí o déjenlo aquí en los comentarios. ¿De qué tamaño es esta matriz? Pues vamos a ver si adivinaron. Esta matriz es una matriz que tiene 3 renglones y 2 columnas. Eso significa que tenemos una matriz de tamaño de 3 por 2. Primero renglones, primero filas y después columnas, recuérdense. Imagínense que necesitamos determinar el transpuesto de esta matriz. El transpuesto de esta matriz, entonces, dijimos, la primera fila se convertirá en la primera columna. Entonces ahora me quedaría aquí la matriz 2, 3. El segundo renglón se va a transformar en
en la segunda columna. 1, 4. El tercer renglón se va a convertir en la tercera columna. Entonces me quedaría 5 menos 1. Y ahí tenemos entonces a lo que llamamos el transpuesto de una matriz. Matriz que ahora tiene tamaño de 2 renglones y 3 columnas. Por lo tanto, esta matriz es de tamaño de 2 por 3. ¿Estamos? A pesar de que no tenemos diagonal principal, pues simplemente entonces estamos hablando de que los elementos pasan a ser ahora lo contrario. Y esta definición de por aquí funciona. Así, si yo, por ejemplo, este elemento lo nombro el elemento 1, 2, porque está en el primer renglón y segunda columna, este elemento pasaría a ser ahora elemento 2, 1. 2, 1. ¿Ven? El elemento de segundo renglón, primera columna. A esto lo conocemos entonces como el transpuesto de una matriz. ¿Estamos? Otro elemento importante es la suma de matrices. Regresemos a nuestro ejemplo inicial en donde tenemos la información de cantidad de niños y niñas en dos escuelas cualquiera, que representan cualquier información para cualquier estudio específico que se necesite, como siempre. Entonces, pensemos que nosotros hicimos este análisis en la que fuimos a determinar cuál es la cantidad de estudiantes en ciertas escuelas que me interesan analizar. Y en general, pues yo quiero sacar el resumen. ¿Cuántos niños tenemos en ambas escuelas? Pues reconocemos eso como una suma, ¿no? O sea, yo lo que quiero hacer es representar esto como un todo. Es decir, yo quiero sumar A más B. Y para sumar A más B, pues es lógico que tengo que sumar elementos que correspondan. Es decir, la cantidad de niños en preprimaria de la escuela A y la cantidad de niños en preprimaria en la escuela B, los voy a sumar para obtener la totalidad de niños que hay en preprimaria en ambas escuelas. La cantidad de niños en primaria lo voy a sumar con la cantidad de niños en primaria de la escuela B para obtener la totalidad de niños que tenemos en primaria en esas dos escuelas. La cantidad de niñas en primaria en la escuela B más la cantidad de niñas de primaria en la escuela A, las voy a sumar para poder determinar la totalidad de niñas que hay en ambas escuelas. Es decir, no voy a venir y voy a decir, pues voy a sumar los niños de primaria y preprimaria. Pues solamente que quisiera hacer alguna combinación por ahí extraña, pero si estoy manejando esta información, entonces cuando nosotros sumemos las matrices, entonces tenemos que sumar elementos que correspondan. ¿Estamos? Elementos correspondientes. Entonces, para este caso, bueno, y también vamos a sumar elementos correspondientes y matrices que sean del mismo tamaño. Entonces, aquí empezamos con las condiciones para las primeras operaciones con matrices que vamos a aprender. Se puede sumar hablemos de dos matrices. Dos matrices A y B siempre que sean del mismo tamaño. ¿Estamos? Aquí tenemos entonces la afirmación de que se pueden sumar dos matrices A y B siempre que sean del mismo tamaño. Para este caso particular, entonces, si nombramos a nuestra matriz A como la matriz con elementos 25, 85, 28 y 74, y la vamos a sumar con la matriz B, que tiene elementos 35, 95, 43 y 115, para sumar estas matrices tengo que asegurarme que sean del mismo tamaño. Ambas son de 2 por 2 y por lo tanto las podemos sumar. Para este caso entonces la suma de las dos matrices simplemente sería la suma de los elementos en cada matriz que correspondan en fila y en columna. Esto sería entonces 25 más 35.
Entonces, en este caso, 25 más 35 me da 60. 85 más 95 me da 180. 28 y 43 me da 71. Sí, 71. Y 74 y 115 me darían 189. Creo que no. O sí, vamos a verificar mejor. Vean que estoy tan seguro que mejor voy a sumar. 115 más 74. Sí, 189, ¿no? A veces hasta las mejores operaciones es mejor hacerlas aquí para estar seguros. Entonces aquí tenemos el resultado de la suma de las matrices que estábamos intentando resolver, ¿verdad? Sumar matrices entonces es posible siempre que éstas sean del mismo tamaño. ¿Estamos? Practiquemos un poquito sobre estas primeras definiciones y operaciones que hemos aprendido con nuestras matrices. Entonces, pues tenemos en los ejercicios del 4 a 7, del cual este, miren, es un ejercicio, ¿sí? Sean. Y tenemos aquí A, B, C, D, E, F y O. Bien, tenemos aquí la matriz O, la matriz C. Y el problema, este, que es un problema, me dice, de ser posible, calcule el transpuesto de 2 veces A, el transpuesto de la resta de A y B, el transpuesto de 3 veces el transpuesto de B menos 2 veces la matriz A, el transpuesto de 3 veces el transpuesto de la matriz A menos 5 veces el transpuesto de B. Y así tenemos hasta la operación F. Vamos a ver cuántas operaciones se pueden realizar y pues cuántas operaciones también nos da tiempo de resolver. Empecemos entonces pues con las matrices, con el inciso A. Para el inciso A el problema me dice que determine 2 veces el transpuesto de A. Pues bien fácil, vamos a traer nuestra matriz A y tenemos que la matriz A es la matriz 1, 2, 3, 2, 1 y 4. Como queremos 2 veces el transpuesto, primeramente vamos a calcular 2 veces la matriz A, que como ya vimos, pues esto es simplemente duplicar cada elemento de la matriz. Entonces es 2, 4, 6, 4, 2 y 8. ¿Verdad? Sí lo dupliqué, ¿verdad? Sí, espero no confundirme porque a veces por intentar hacerlo rápido es donde me confundo. Y ahora pues me piden el traspuesto de esta matriz. Y como ya dijimos, la primera fila de esta matriz pasa a ser la primera columna del resultado. Entonces aquí sería 2, 4, 6. Y la segunda fila o segundo renglón pasa a ser la segunda columna. 4, 2 y 8. Y ahí tenemos entonces el resultado de la traspuesta del doble de la matriz A. Y como el resultado de nuestro inciso A. Hagamos el inciso B. Ven aquí a la par, para que sea más fácil y aprovechemos el espacio que tenemos aquí. El problema me dice A menos B. Recuérdense que podemos sumar matrices, bueno, y a la vez restar matrices, siempre que tengamos matrices del mismo tamaño. Entonces, veamos. Tenemos aquí A menos B. La matriz A, vamos a escribir aquí arriba cuál es el tamaño. Esta matriz tiene un tamaño de 2 porque tiene 2 renglones, por 3 porque tiene 3 columnas. Y esta matriz tiene 3 renglones y 2 columnas. Como ambas matrices no son del mismo tamaño, entonces esta operación no es posible de hacer. Entonces vamos a escribir no es posible porque las matrices no son del mismo tamaño. Y no se puede hacer el inciso B. Miremos el inciso C. El inciso C me dice que vean que tengo que encontrar el transpuesto de B, multiplicarlo por 3 y restarlo a 2 veces A. Vean que recuérdense que el transpuesto de B también cambia el tamaño de la matriz, es decir, el tamaño de la matriz pasaría a ser ahora de 2 por 3 y ahora sí que serían iguales. Por lo tanto, la operación en el inciso C sí la vamos a poder hacer.
Entonces vamos a ver, voy a hacer aquí abajo mejor el inciso C para evitarme inconvenientes. Por aquí el inciso C. Vamos a cerrar esto, miren. Bueno, más o menos. Se ve muy extraño allí. Ahí está. Más o menos dejémoslo allí. Entonces, ahora sí, necesito hacer el traspuesto de B multiplicado por 3, restarle 2 veces a la matriz A y el traspuesto de ese resultado. Entonces, vamos a hacer 3 veces el traspuesto de B menos 2 veces A y el traspuesto de esta expresión. Bueno, miremos, ¿no? Entonces, empecemos haciendo el traspuesto de B. ¿Cuánto sería el traspuesto de B? Como la matriz es de 3 por 2, su primer renglón pasaría a ser la primera columna. Entonces 1, 0. Aquí me quedaría 1, 0. El segundo renglón pasaría a ser la segunda columna. 2, 1. El tercer renglón pasaría a ser la tercera columna. 3, 2. Ahí está el traspuesto. Vamos a obtener 3 veces el traspuesto de B, que como ya vimos es simplemente en este caso triplicar cada elemento. Entonces 3 por 1 es 3, 2 por 3 es 6, 3 por 3 es 9, 3 por 0 es 0, 3 por 1 es 3 y 2 por 3 es 6. Por acá a la par vamos a ir haciendo también lo que necesitamos, ¿no? La matriz A, 2 veces A. Entonces por aquí vamos a colocar, vean, 2 veces la matriz A. La matriz A sería, como estoy haciendo 2 veces, ¿no? Sería 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 4. Entonces sería 2, 4, 6. Entonces me quedaría aquí 2, 4 y 6. Y por acá me quedaría 4, 2, 8. 4, 2, 8. Y finalmente con esto pues ya encontraríamos el valor de 3 veces el traspuesto de t menos 2 veces a. Como las matrices son del mismo tamaño y estoy haciendo prácticamente la suma de un número positivo con un número negativo, entonces me quedaría 3 menos 2, 1. 6 menos 4, 2. 9 menos 6, 3. 0 menos 4, menos 4. 3 menos 2, 1. 6 menos 8, menos 2. Ahí está entonces 3 veces el traspuesto de t menos 2 veces a. Pero no he terminado. Porque dice que el resultado de esto le haga el traspuesto. Entonces vamos a encontrar ahora el traspuesto o transpuesto, como ustedes prefieren decirle, de esto. Y según lo que sabemos, pues sería que la primera fila pasaría a ser la primera columna. Por lo tanto me quedaría 1, 2 y 3. Y el segundo renglón pasaría a ser la segunda columna. Menos 4, 1 y menos 2. Y aquí tendríamos entonces el resultado del transpuesto de todo eso, ¿no? El problema me estaba pidiendo. Ahí tenemos entonces el inciso C. Vamos a dejarla aquí por hoy. Vean que estas operaciones están bastante sencillas. Ustedes pueden seguir practicando el resto de operaciones y verificar si se pueden realizar o no se pueden realizar. Para el inciso D, vean que tendríamos que hacer todos los traspuestos que piden, que yo creo que esta no se va a poder. ¿Por qué? Porque el traspuesto de A sería una matriz de 3 por 2 y el traspuesto de B sería una matriz de 2 por 3. Cuando multipliquemos cada uno por su escalar, pues las matrices resultantes no van a ser del mismo tamaño y esto no se va a poder realizar porque las matrices no son del mismo tamaño. Podemos realizar algunas otras operaciones y verificar pues cuáles se pueden hacer y cuáles no dependiendo del tamaño de las matrices. Vean que por ejemplo C más E sí se puede hacer, más el traspuesto de F. Pues como estas serían de 3 por 3 y estas de 2 por 2, estas no podrían realizarse y allí acabaría prácticamente los ejercicios. Entonces no es difícil. Esta primera parte que estamos aprendiendo pues es bastante sencilla, muy simple de poder realizar.
Entonces, pues espero que hayan aprendido los elementos importantes de las matrices que aprendimos hoy. Vamos a seguir trabajando en el resto de la unidad con todos estos elementos. Les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho, que estén bien. Bendiciones. Audio Jungle.